Sí. Sí. Entonces, Ortomolecular Sonora. Las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. Charlando con los escritores. maestro, ¿cómo se da usted a desear, hombre? No, hombre, la adaptación a la nueva tecnología ha sido, pero además hemos aprendido en esta pandemia a comunicarnos así, Juan Manuel, y como tú eres de avanzada, No, tú siempre has estado evolucionando. Ahorita que dijo nuestro amigo Portillo que muchos se confunden con el concepto de disrupción, pues esa es la disrupción, un quiebre para avanzar, para provocar otra novedad, otra reforma y todo lo demás. Y lo importante de esto, bueno, pues es que pues estamos avanzando aún con todo lo que nos está causando la pandemia en comunicación y eso es lo importante. Y muchas gracias por tus conceptos. Logré escuchar todo lo que dijiste al principio cuando yo estaba haciéndome bolas aquí para entrar y demás. Y pues sí, así está, mi querido Juan Manuel. Oye, maestro, el magistrado, maestro Vladimir Gómez Anduro, dijo, oye, dijo, estuve escuchando ahí, dijo, a ver dónde lo puedo conseguir. Antes de que nos hables de tu libro, pues dinos dónde se puede conseguir, pues porque el maestro Vladimir Gómez Anduro ya quiere leerlo. Para pasado mañana ya te tengo dónde se va a distribuir, porque hasta se está haciendo ese contacto apenas. Pero dile a Vladimir que contigo le voy a dejar un ejemplar. Con mucho excelente. gusto. Muy bien, muy bien. Sí, le llevamos mucho la atención. Pues él es un estudioso también, así como tú. A ver, maestro, ¿qué nos dice el autor, el escritor del libro De lo local al centro? Las alternancias políticas en Sonora, motivos, razones, circunstancias, 1967-2018. Excelente bueno, texto. Te explico del principio de lo local al centro. Sí, señor. De lo local al centro es demostrarle a mucha gente que ha sentido un desprecio por la historia, porque considera que todo es nuevo, que nada ha evolucionado, que todo el pasado es malo. Demostrarles que hubo un esfuerzo generacional anterior en lo político, por eso abarca desde el 67 al 2018, de gente que se esforzó por cambiar, que luchó por la vía violenta, por la vía legal, por la vía política, a través del sistema de partidos, para lograr cambios en lo que era el sistema político mexicano, que realmente, si tú notas, vas a decir, ¿por qué del 67 que no del 68? No, el 68 sí fue el gran movimiento social y político que propició los cambios que vivimos en México hasta ahora, creo yo, directamente. Pero en 67 hubo circunstancias en Sonora que hicieron, por ejemplo, que provocaron que el PRI perdiera 7 ayuntamientos, algo fuera de lugar, algo inesperado. ¿Por qué? Bueno, pues porque la situación era antes de partido dominante, tú sabes que había el PARM, el PPS y el PAN, pero eran partidos que batallaban mucho. La entrega de eternidad, decía Gómez Morín, porque siempre participaban y nunca ganaban y demás. Hasta que el sistema se fue abriendo, se fue abriendo, se fue abriendo, y en 67, en la elección de gobernador y de ayuntamientos y diputados locales en Sonora, se da el primer quiebre político aquí, cuando el PRI pierde 7 ayuntamientos, fíjate, entre ellos la capital del estado, Hermosillo. Aquí nos llevamos la delantera de Mérida, de Mexicali, de Guanajuato, de otros estados radicales políticamente, pues donde el PAN era el partido de oposición más importante, que tuvieron victorias a partir del 68, 69 y hasta la fecha. ¿Y por qué? Bueno, pues porque había un conflicto político en 1961 que provocó movilizaciones del magisterio, una fractura dentro del PRI y demás, que se reflejó en una elección muy movida también con violencia y con conflicto magisterial y movilizaciones sociales. Luego otra vez en el 67, el método de selección de candidatos ya estaba haciendo aguas, ya se estaba desgastando, se estaba agotando y provocó tensiones, provocó problemas, provocó movilizaciones, y es así como el PAN, que no había lanzado candidatos en Sonora, en 67 lanza un candidato que Suárez Dávila, que había sido fundador de la Universidad de Sonora, funcionario en México con Uruchurtu, muy respetado, y
se da la movilización, fíjate, porque toda esa zona de Los Santos, San Pedro, Santana, San Miguel de Orcasitas, Suaqui Grande, San Pedro de la Cueva y demás, se pierden, el PRI los pierde, pero también pierde el PRI Bacadehuachi con un candidato independiente, Juan Manuel, cuando las candidaturas independientes ni siquiera figuraban en la ley, pero hubo un conflicto para la decisión del candidato en Bacadehuachi y la gente propuso a Leoncio Valencia como independiente y le ganó de calle al candidato del PRI. Al final el sistema tuvo que reconocer que había ganado Leoncio, entonces anularon la elección en Bacadehuachi, formaron un consejo municipal que presidió Leoncio Valencia, es decir, es histórica esa batalla que dio el Tigre de la Sierra, famoso, y eso también se contempla en el libro. ¿Qué es la intención de hacer el libro? Que no se olvide que hubo generaciones que lucharon, que la circunstancia actual en Sonora, fíjate, de 72 ayuntamientos, ya ha habido alternancias en 70, nada más en Oquitoa y en Rosario Tezopaco no ha habido alternancias. Hay municipios nuevos como Benito Juárez, como San Ignacio Río Muerto, como Plutarco Elías Calles, que han sido gobernados por 3 o 4 o 5 partidos políticos. La capital ha sufrido una alternancia a partir del 67, donde han ganado el PAN, el PRI, el PAN, el PRI y demás. Y en todos los ayuntamientos, con la reaparición de la izquierda y el nuevo sistema de partidos, pues fíjate, ganó hasta un partido que han ganado partidos que se fundan y en una elección desaparecen, como Fuerza Ciudadana en Benito Juárez en el 2003 y el Partido Socialdemócrata en Agua Prieta en el 2012, que ganó y a los meses desapareció porque no consiguieron el registro, porque no tuvieron el 3% de la votación que exige la ley. Entonces, primero, recabar la historia de los 72 municipios del estado desde el 67 a la fecha, para ver cuáles fueron las circunstancias que rodearon las alternancias políticas. 2, preguntarnos, como lo estabas razonando tú hace rato, ¿las alternancias realmente han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos? ¿Han llevado a los ayuntamientos a un progreso con las ofertas políticas que hicieron aquellos que decían que con ellos todo iba a cambiar? ¿Ha servido la alternancia política para mejorar el desarrollo político de Sonora? De todo un poco, fíjate. Todo ha servido, todo ha sido útil, pero sobre todo las alternancias, Juan Manuel, han propiciado un fenómeno que tú y yo hemos vivido generacionalmente, porque vivimos efectivamente épocas muy duras del sistema político en los 70s, pero también la evolución hacia nuevas formas de convivencia política en forma tal que ahora, por ejemplo, que existe el INE, que existe el Instituto Estatal Electoral, que existen los tribunales electorales estatal y federal. Eso ha propiciado que ya los ayuntamientos no sean tomados al día siguiente de la elección, que el conflicto político no se vaya a las calles, que haya una autoridad suprema que dice ganó Juan Manuel, perdió Pedro y sea aceptada con apego a la legalidad. Entonces, eso es lo que relata el libro básicamente para recordarle a aquellos que niegan la historia o que dicen que todo pasado fue malo o que a partir del 2018 ya todo es el paraíso en México y demás, que ha habido batallas políticas históricas que se han dado con partidos, con candidatos, con ciudadanos y demás, que han servido para conformar la incipiente democracia que vivimos en México, donde ahora se está debatiendo muchos temas novedosos que ahí vienen en el libro, pero sobre todo, según me han dicho a mí los estudiosos, es el primer estudio en Sonora que se hace de los 72 municipios, porque antes había estudios de casos sobre Cajeme, sobre Guaymas, sobre Empalme, sobre Nogales, pero esta es la primera obra, el primer libro que agrupa a los 72 ayuntamientos y ahí te explica desde Aconchi hasta Yécora qué pasó del 67 hasta acá y sobre todo cuando se ha intensificado la vida de los partidos políticos a partir de la reforma política del 77 que se aplicó en el 79 hasta las sucesivas reformas que se han dado en el 86, en el 96, en el 2006, en el 2003, hasta llegar a cuestiones que creíamos ya desaparecidas del sistema político, que fue la reelección, por ejemplo, que se autorizó para alcaldes, para diputados locales, para senadores y diputados federales, después de haber estado congelado 83 años la figura. Aquí también viene el debate, si la reelección o elección consecutiva, como establece la Constitución, es útil para que la gente logre otro periodo y pueda concluir las obras,
o sirve para frenar la movilidad social, que en muchos municipios se oponen tajantemente a la reelección porque el intercambio generacional realmente se ha dado, como en el caso de Álamos u otros que vas a ver tú en el libro, más o menos. Fíjate que, bueno, ese elemento de la reelección, para mí es un elemento clave que va a jugar mucho en este proceso del 2021, pero no, yo no quisiera entrar ahí porque me gustaría, para que lo vayas ahí masticando, Bulmaro, que pudiéramos tener en esta semana por lo menos otros 2 encuentros, porque yo creo que efectivamente la cuestión de la historia es fundamental, pero también, evidentemente, pues este libro va a tener un impacto en la elección del 21, ¿sí? Y bueno, de eso vamos a hablar, si tienes tu tiempo más adelante, o sea... Sí, mira, por ejemplo... Pero no lo toques ahorita, vamos a dejarlo para... No. Nomás te quiero decir que hay un candidato a diputado por el 4º Distrito Federal de Sonora que abarca 41 ayuntamientos. Sí, Guaymas, es terrible. Ese me lo arrebató. Porque ahí viene la historia de los 41 ayuntamientos que le va a tocar, y ahorita, antes de que empiecen las campañas que empiezan en marzo, pues están revisando municipio por municipio. ¿Te acuerdas de Florencio Zaragoza? Sí, claro. Sí. Que fue Florencio Zaragoza. Bueno, ya tenía el triunfo en la bolsa. Sí, en el 2000. En el 2000, Julián Luzanilla dicen que se acostó creyendo que había perdido y amaneció con el triunfo porque vino el voto de los municipios chiquitos lo que iba a decir. Dieron la victoria. Así exactamente, o sea, habían contabilizado Guaymas, Empalme, pues esa era la parte urbana, pues ya gané. No, pero que va llegando San Pedro, que va llegando... Guasabas, toda esa parte. Es lo que te indica el libro. No desdeñes a los municipios chiquitos, porque en elecciones muy competidas y muy cerradas, el voto de Onabas cuenta, el de Oquetoa cuenta. Es la diferencia. Claro. Bueno, y bueno, ya hay por ahí una anécdota de Onabas que pues no la encontré, ya lo leí, y yo te lo voy a contar porque yo conocí el tema, para que seguramente va a haber una segunda edición que lo puedas incorporar. Pero bueno, no nos adelantemos. Claro. Yo comentaba, ahorita ya comentaste algo de lo que yo dejé un poco para la reflexión, no sé si esto servía. Tú das una respuesta que sabia, prudente, de decir, es que de todo, efectivamente. Y yo comentaba, maestro, que cuando se da la alternancia en el 2000, es la gran explosión, ¿no? Que Fox, que ganó, que por fin, después de más de 70 años de que no perdió. Bueno, pero ya había habido las gubernaturas, el 89 con Rufo Ángel, y ya había habido del 89. ¿Sí? En los municipios, que es lo que tú, bueno, también toca lo otro, pero le das preponderancia a los municipios desde Sonora. Entonces, sí, lo macro, ¿no? Sí, la federación, sí, la presidencia, pero aquí ya había habido, hacía más de 50 años que había habido ya cambios. Sí, ahí se relata, por ejemplo, que el Partido Popular en la elección del 49 ganó Magdalena y ganó Mazatán. El Partido Popular ganó en el 46 en KGM, que ese presidente fue el que hizo el edificio de la presidencia municipal. En Hermosillo, en el gobierno del general Rodríguez, ganó un candidato independiente, fíjate, sin existir la candidatura independiente como figura legal. Entonces, todas esas historias vienen ahí, pero la de Onabas, es que yo tengo muchas versiones de lo de Onabas y puse la que me contó el cronista de la ciudad, pero ustedes y Carlos Navarro ellos vivieron ese fenómeno, porque ahí se fue la bronca contra el PRD, con el PRD, porque la gente votó mayoritariamente por un candidato que no estaba registrado, así fue, ¿no? Así fue, fíjate que, te la cuento rapidito, el maestro Noé, ahorita me voy a acordar del apellido, Noé Gómez Saavedra, creo que Noé Gómez Saavedra, fue con nosotros, yo era el presidente del partido, fue con nosotros porque dice, oye, se hizo el plebiscito en Onabas, yo lo gané, pero el PRI no me quiere, y van a traer a un cartón, dice, que no es ni de Onabas, bueno, no era de la cabecera, de uno de los era asesor. Era así, y entonces dice, no, pues te postulamos, y nos fuimos, ¿sí? 501 habitantes tenía Onabas en ese tiempo, 501, ¿sí? Después quedó con 500 porque una muchachita de ahí nos pidió trabajo, siendo yo diputado, y le dimos trabajo en Hermosillo y se vino, quedó con 500. Bueno, el punto es de que
resulta que uno de los regidores, el regidor tercero, suplente, ¿sí? Candidato a regidor tercero, había sido suplente del representante del PAN en el órgano electoral municipal. Y con ese argumento, el órgano electoral estatal de aquellos años invalidó la planilla del maestro Noé, ¿sí? Noé Saavedra. Sí. Pues, ¿qué hacemos? Bueno, yo personalmente fui ahí, me llevé a la gente al río, ahí en el río, ya ves que está un río ahí luego, ¿sí? Y les dije, a ver, en la boleta no va a haber... Sí, es el río Yaqui, ¿sí? Que por cierto me dijeron, maestro, pues queremos hacer una comida, ¿qué quiere? Pues le digo, pues aquí lo que me dan siempre en la sierra es carne. Dijo, pero ¿cómo hacer un ceviche? Ah, caray, digo, ¿y ceviche? ¿Y dónde van a traer el pescado? Pues aquí, de 50 metros, el río Yaqui. El punto es que le dije, no va a venir el maestro Noé, su planilla. A ver, les voy a dictar cómo van a escribir, ¿sí? Van a poner, ¿sí? Voto por la planilla que encabeza el profesor Jesús Noé Monje Saavedra. Pues a la hora de contarlo, maestro, Carlton ganó con 118 votos, ¿sí? A 0. Pero anularon como 176. ¿Por qué los anularon? Porque decía, voto por la planilla que encabeza el profesor Jesús Noé Monje Saavedra. Y se vino, ya para entonces, cuando iba a tomar posesión, yo ya era diputado de la Cámara local, abrieron zanjas la población. Abrieron zanjas y no vamos a dejar entrar a nadie, porque nosotros ganamos y aquí nos respetan el triunfo. Se formó una comisión, ¿sí? Nos fuimos en avioneta de Hermosillo a Ónavas, hay un campo ahí muy, muy largo y ahí, ¿sí? Yo tengo todos los cassettes por ahí de la gente que entrevisté, ¿sí? Como enviado del Congreso del Estado. En fin, para acabar pronto, se hizo lo mismo con Leoncio, en Bacuachi. Se hizo lo mismo con Leoncio, se anuló la elección, se hizo un consejo municipal, no lo quiso encabezar el profesor Noé, sino lo encabezó otro, porque él quería ser candidato en la siguiente. A la otra, sí. Y las fuerzas del orden, ¿sí? Se dividieron, ¿sí? La mitad para la gente de Carlton y la mitad para la gente del profesor Saavedra, ¿sí? De Noé. Y el comandante enviado por la policía judicial, ¿sí? Eran 2 policías, maestro, ¿sí? Uno lo nombró la gente de Carlton y otro lo nombró. O sea, bueno, pero en fin, como esa hay mucha y viene muy, muy, muy interesante. Entonces, tú te centras, y ya después platicamos para la segunda edición. Ahí va a ser interesante. Tú te centras en el tema de los municipios, maestro. ¿Por qué? Sí. Pues porque tú lo decías hace rato, es el nivel de gobierno que más le interesa a la gente. El que te recoge la basura, el que te hace favores, al que vas y le tocas la puerta porque lo conoces, es un vecino que fue a velorios, a fiestas, a 15 años, a bodas, es alguien que se distingue porque trabaja en algo, porque ha hecho servicio, en la mayoría de los casos. Así aquí vienen casos de improvisados, de recomendados, de gente que pues llega de otros lados queriendo ser alcalde y la gente lo rechazaba, por eso se dieron muchas alternancias directamente. Bueno, es el nivel más importante de gobierno porque es el más cercano a la gente. Es el que más pasiones despierta en los municipios directamente porque es el más accesible. No tienes que cursar oficios, ni venir a Hermosillo para buscarlo, ni nada por el estilo, ni ir a México. Es el vecino que le conoces los defectos, las virtudes, sus riquezas, sus negocios y demás. Y el apodo. Y yo creo que vale la pena. Y el apodo, las charras, a qué hora se emborrachaba y todo, ese tipo de cosas. Por ejemplo, vienen anécdotas, Juan Manuel, ahí de un candidato a presidente municipal que 5 días antes de las elecciones le cayó un rayo porque era ganadero. Fue a ver el ganado, y llovió y le cayó un rayo y se murió. Y sí ganó, pero el pueblo no le dijo a las autoridades de Hermosillo que se había muerto el candidato. Entonces, cuando gana y viene el proceso de cambio, entra el hermano y nadie dice nada. Y así transcurre hasta que el gobierno, como al año y medio, se da cuenta y ya dicen, pues, ¿qué vamos a hacer? Ni modo que metamos, ¿no? En el caso de algunos presidentes municipales,
pues que murieron en el ejercicio del poder, a uno le cayó una barda, a uno que fue por tercera vez en Tubutama, le cayó una barda encima supervisando los arreglos de su casa a los 3 meses de haber entrado, por ejemplo. Es decir, que se conozcan ese tipo de factores humanos para que la gente valore que realmente la política sigue siendo el instrumento de solución de los problemas generales. Y no ha habido otro invento, por más que los tecnócratas digan que la economía y cosas por el estilo, porque la política en los pueblos, cuando hay bronca, como dices tú, cuando hay violencia, cuando hay inconformidad, pues se impone la política, se impone la negociación, se impone el diálogo, se impone la pluralidad. Y a mí me gusta mucho la pluralidad que ha alcanzado Sonora en este momento, porque te das cuenta que ningún problema, por más importante que sea, puede ser abordado desde un solo punto de vista. Hay que sumar, consensar, la gente tiene distintas opiniones, distintos enfoques, y eso es lo que hace bonita la actividad política en los municipios, porque así como unos han retrocedido, otros han avanzado mucho. Yo quisiera que me mencionaras, por ejemplo, un municipio cuya cabecera municipal no estuviera conectada con pavimento ahorita. Todas están conectadas con pavimento. Desde Ónavas hasta Santa Cruz, las del Río Sonora, todas tienen conexión, las cabeceras, con pavimento. Todas tienen electricidad, todas tienen escuela, todos tienen, ¿qué será? La mayoría tiene hasta prepa. Entonces, eso no se daba en 67, Juan Manuel. Así es. La electricidad era un sueño, el agua potable era un sueño para muchos. Entonces, sí ha servido la alternancia para avanzar, pero también ha servido para garantizar buenos niveles de estabilidad política en Sonora. Es decir, Sonora ahorita... Sonora ahorita, ¿qué se termina? A diferencia de otros estados, Sonora no tiene un problema político irresoluble, no tiene una fractura que sea motivo constante de conflicto. Tiene el problema de los yaquis y el de los transportistas, el de la seguridad pública, pero no nos distingue como otros estados de la República enfrentamientos constantes entre los factores de poder que signifiquen retraso económico y social y demás, pero también punto de partida para la conflictiva política que se da en otros lados con mucha violencia, Juan Manuel. Sí, fíjate que ayer comentaba yo a propósito de tu libro que esa alternancia fue precedida en muchos momentos por violencia, y violencia de veras, ¿sí? Claro. Caso Aprieta, caso Puerto Peñasco, aquí mismo en Hermosillo, en Guaymas, acuérdate, Guaymas, etcétera. Bueno, pero ahora, y estando aquí ya después el maestro Vladimir Gómez Sanduro, magistrado del Tribunal Electoral, yo decía, ahora, ¿sí?, esos conflictos se canalizan a través, pues, de JDC, de recursos de inconformidad, del instrumento político, del instrumento jurídico. Claro. ¿Sí? Y yo le decía, y quiero escuchar tu opinión, yo le decía, yo prefiero que lleguen a ustedes 100 recursos de inconformidad y que ustedes tengan que desvelarse y quemarse las pestañas con su equipo para resolverlo, a que haya pues una presidencia municipal quemada o violencia, o un muerto. ¿Qué más? O un fallecido. Sí, fíjate que a mí me sirvió mucho estudiar el fenómeno de Cajeme, por ejemplo, que entre 1928-29 que se funda el municipio y 1952 no tuvo un proceso en paz, un proceso estable, hasta que el presidente Ruiz Cortines le pide al exgobernador Rodolfo Elías Calles que acepte ser candidato a la presidencia de Cajeme. Decían, oye, si ya fue secretario de Estado, si ya fue gobernador, ¿cómo va a ser presidente? Pues era el factor de unidad. Se sumaron todos y a partir de ahí Cajeme empezó a progresar, a destacar y demás, y se resolvieron las broncas. Cuando vino la guerrilla, tú sabes muy bien que la guerrilla urbana y rural, más los conflictos en las universidades, eran producto de la cerrazón del sistema político. Había que abrir... a Cajeme. Sí, de Rosario, Cajeme, de Yécora, directamente en Empalme, en Guatabampo. Hubo liderazgos de la guerrilla que estuvieron en Cuba porque hubo presión con secuestros y demás para que se fueran a Cuba. Entonces, eso se fue acabando. El color de las amapas. Sí, totalmente. El Móndrigo también, y ese libro que ojalá no lo analices nunca ahí. Sí, el color de las amapas, el maestro Ignacio Lagarda, que tiene que ver con esto. Del secuestro
de un secuestro, y Nacho lo narra maravillosamente en ese texto. Hace poco alguien me hablaba que decía dónde lo podía conseguir. Ojalá, hay que decirle a Nacho que haga otra edición. Entonces, ha habido muchos cambios políticos que mucha gente no percibe, porque se ha manifestado y se ha promovido también un odio a la política y a los políticos. Yo digo, qué bueno que Joe Biden muestra que el político profesional puede volver a ganar elecciones, ¿no? Porque ¿qué? Representa la confiabilidad, la confianza de la gente ante un tipo, sí, ante un tipo muy, muy, muy raro, que es Donald Trump, que ya por fortuna le quedan 15 días en el poder, ¿no? Pero sí que la política ha servido para que en los pueblos haya estabilidad, pero también haya progreso, Juan Manuel. Tú recuerdas, porque fuiste maestro activo, ya jubilado hoy, que había municipios donde no había escuela y tenías que ir al siguiente municipio, que había primaria hasta tercer año nada más en algunos lugares, que la gente tenía que ir al río para acarrear agua, que no había sanitarios adentro de las casas porque no había drenaje, entonces los enfermos los tenías que sacar a la 1 de la mañana al sanitario del patio directamente de allá, que ha mejorado realmente la urbanización. Y eso, Juan Manuel, porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo te explicas lo del 67? ¿Cómo te explicas lo del 68? Pues ya había televisión, ya se veía lo que ocurría en otros lados, la educación superior avanzaba, la alfabetización iba avanzando, ya se estaba combatiendo el analfabetismo, y la gente iba disfrutando poco a poco de servicios como el agua, la electricidad, la pavimentación de caminos, el acceso a la educación, las campañas de vacunación que te tocaron a ti, que erradicaron enfermedades como la poliomielitis y demás. Bueno, eso sirvió para crear un nuevo tipo de ciudadano con más defensas, pero al mismo tiempo más participativo y más exigente, ¿no? Porque te empezaba a llegar las cosas y decías, quiero más, y ese querer más se reflejaba en decir, quiero mejores gobernantes, ¿no? Así es. A veces se equivocaban porque elegían aquí dice cada caso, ¿no? Pero a veces acertaban, ¿eh? Y en la mayoría de los casos acertaban, y eso ha permitido que los partidos políticos, ahora que vienen la selección de candidatos, lo estén haciendo cuidadosamente, porque saben que Sonora y muchos estados, el componente de la elección va a ser local, no va a ser federal. Ya lo vimos en Coahuila y lo vimos en Hidalgo. Entonces, las caras que le presentes a los ciudadanos votantes tienen que ser muy bien escogidas para que no tengan corrupción en el closet, que no tengan nada que los haga impresentables, pero sobre todo que se signifiquen por ser gentes, no genios como quería Platón, pero sí como lo quería Aristóteles, gente que tenga más o menos circulación de aire en la cabeza, que le dé la madurez para entender las diferencias, entender la pluralidad y sobre todo saber que va a un cabildo donde no va a ser único. Ya hay componentes de los partidos políticos en los cabildos que permiten una mejor calidad del debate, un mejor enfoque en el análisis de los problemas y una participación más directa de la gente, ¿no? Así es. Y el regidor por tiene la misma calidad edílica del alcalde o la alcaldesa. Sí. Y entonces sí, ya no es como antes. A ti te tocó, o sea, primer regidor, segundo, no. Ahora todos tienen la misma dimensión jerárquica. Así es. Fíjate que, mira. Ahora todos valen igual. Así es. Yo soy un convencido, y vamos a tener oportunidad de platicarlo. De ahorita te quiero invitar, maestro, para que el día de mañana, a ver si puedes entrar entrado de las 7:10 de la tarde, porque a las 7:40 más o menos va a estar Grecia Margot, una joven menor de 25 años, que con los miércoles de felicidad, que tenemos esa sección los miércoles, muy interesante. Ya estuvo una joven de Cajeme, precisamente, Paulina Medina, hablándonos de la felicidad, un miércoles, una joven de 20 años. Siguiente miércoles, el último de diciembre, ya estuvo otro joven de 19 años, hablándonos de la felicidad. Mañana va a estar una joven, Grecia Margot, hablando de la felicidad, y así. Pero me gustaría que estuvieras mañana, ojalá puedas entrar desde el principio, ¿sí? Hoy estuvo perfecto. Ya. Y ya le sé el camino y con mucho gusto. El camino. Quiero que toquemos la relación de esto, de tu libro, con el 21. Yo soy un convencido, coincido contigo. Sí, claro. Ahorita ya sabemos que va a haber 3 candidatos varones a la gubernatura del estado de Sonora, ¿sí? Ya sabemos que va a estar Ernesto Gándara,
Ya sabemos que va a estar Alfonso Durazo, y ya sabemos que va a estar Ricardo Burz Castelo. Ya sabemos, muy bien. Pero yo sostengo, y quiero un comentario tuyo, pero sobre todo para dejarlo para mañana, yo sostengo que los candidatos y candidatas a las alcaldías del estado de Sonora van a jugar un papel fundamental, ¿sí? Pongo tres alcaldías nomás, porque suman más del 50%. Hermosillo, Cajeme, y pongamos Nogales. Nogales, sí. Puedo poner San Luis, pero con tres, ¿sí? Hermosillo, Cajeme, Nogales, más del 50%. Si los partidos que están postulando a estos tres varones se equivocan ahí, van a sufrir las consecuencias, ¿sí? Pero en fin, a mí me gustaría, maestro, que tocaras esto, aunque te explayaras de esto mañana, ¿sí? Del impacto de lo que viene aquí en tu libro para la elección del 21, ¿sí? Porque ahorita me gustaría que concluyeras comentándonos, porque ya nos tenemos que ir, que comentándonos, maestro, sí, claro, una revisión exhaustiva que tú hiciste. Ahorita comentaba yo del anexo que viene aquí con todos los que han sido alcaldes en todos los municipios. Hasta tú apareces ahí. Todo viene aquí. Hasta tú apareces ahí. ¿Sí? Pero de todo esto, maestro, ¿qué te impactó más de este estudio exhaustivo que entrevistaste a actores, revisaste documentación, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sí? ¿Qué fue lo que más dijiste? Híjole, me quedo con esta perla. Ok. ¿Qué me impactó más? Que el cambio se haya dado para bien de Sonora y sobre todo en un clima de estabilidad. No desecho lo que decías tú, la violencia en Agua Prieta, en Puerto Peñasco y en algunos lugares. Pero lo que admiro mucho yo es la enorme participación de la gente que ha llegado a lograr una madurez importante. Aquí vas a leer el caso de Granados, que se tuvieron que repetir 2 elecciones porque quedaban empatados 512 a 512, por ejemplo. Vas a leer empatados también, en Suaki, en Suaki por un voto, en Naco por un voto, en algunos municipios, por ejemplo, tumbaban a las viejas estructuras porque estaban acostumbrados a que el de Correos, el de la CNOP, al mismo tiempo representante del candidato, fuera candidato 2, 3 veces, pero lo tumbaban totalmente. Y antes de la reelección, Juan Manuel, pues hubo como 7 casos de alcaldes que fueron 3 veces. Algunos, como el de Sarik, que decían que le decían Paquita, la del barrio, porque la primera por despecho, la segunda por amor y la tercera por coraje, así le decían, porque fue 2 veces del PRI y 1 del PAN. Rosario Tezopaco, Lupe Bujanda, que fue 4 veces alcalde, pero saltándose un periodo, u otros donde las mismas familias se han pasado el poder. Bueno, el municipio de Agua Prieta, si tú lo lees, no ha sido tanto, ha sido 2 veces, nada más que ha sido 7 veces candidato. Fue la esposa, entonces, ¿no? Bueno, la esposa sí, pero abreviando en los nuevos textos le dicen la tiranía totalmente, ¿no? En ese sentido. Pero yo creo que es de lo que vamos a platicar mañana, que esta alianza que se está dando entre partidos dificulta que ya esos perfiles puedan ir con la aceptación de los que se han asociado para hacer la elección del 2021, que es lo que le da mucho sabor a este proceso que viene, ¿no? Yo estoy a tus órdenes y mañana nos vemos con mucho gusto. Excelente, maestro. Pues muchísimas gracias por esta, vamos a decir, probadita inicial de tu libro, y ya en estos días nos dices dónde se puede conseguir. Sí, mañana, yo creo que para mañana tengo el dato. Perfecto. Gracias, Juan Manuel. Maestro Bulmaro Pacheco, muchas gracias y hasta mañana. Gracias a ti, gracias al equipo de trabajo. Gracias por todo. Perfecto. Con el maestro Bulmaro Pacheco nos podemos amanecer platicando, ¿eh? Súper interesante luce el libro del maestro, dice Chilo Abifel. Bulmaro Pacheco, la historia es bonita conocerlo, pero la historia política lo es aún más, sin duda, ¿eh? Y bien, y seguramente muchos de nuestros amigos de los municipios, de los diferentes municipios, Julieta Pacheco Díaz, saludos de Andy y Juliana, gracias. Seguramente muchos de nuestros escuchas de los municipios, cuando conozcan este libro y que vean, pues mira, aquí está
mi municipio, mira lo que pasó, y efectivamente, porque mi abuelito me contó, mi papá, o yo mismo lo viví, ¿sí? Muy interesante, y la historia que va a tener impacto en el presente, pero de eso nos va a hablar el maestro Bulmaro Pacheco el día de mañana, porque nosotros ahora pues ya nos vamos. Café Tatiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. Bienvenido al mundo de las vitaminas. Nutrición ortomolecular. Te ayuda a obtener una nutrición óptima, de acuerdo a tus características personales. No existen enfermedades, solo deficiencias nutricionales. Visítanos en Facebook, @ortomolecularsonora, o escríbenos al correo electrónico ortomolecular.sonora@gmail.com. Te atiende la terapeuta Lilia Diana Miranda, diplomada en acupuntura, homeopatía y biomagnetismo. Fórmulas originales. Ortomolecular Sonora. Las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. La frase del día. En confieso que he leído. Pues la frase del día es del escritor noruego, nacido en Oslo, la capital de Noruega, Jostein Gaarder, Jostein Gaarder, ¿sí? Él nació en agosto del 52. Es autor de novelas, de cuentos, de libros para niños. En el 90 recibió el Premio Nacional de Crítica Literaria, ahí en su país, el Premio Literario del Ministerio de Asuntos Sociales y Científicos, por un libro que se llama El Misterio del Solitario, ¿sí? Y al año siguiente el Premio Europeo de Literatura Infantil, ¿sí? Dice Gaarder que la pregunta filosófica más importante del presente es una que no incluyó en su libro: ¿cómo será el ser humano en el futuro? ¿Sí? Porque hay un libro del 2012 que se llama Me Pregunto, con ilustraciones del artista turco-noruego Hakim Dusakin, que abarca 50 cuestiones filosóficas universales para propiciar el diálogo intergeneracional. Las interrogantes se refieren tanto a cuestiones morales, como la amistad, la justicia, la belleza, como a cuestiones metafísicas, el universo, la vida, la muerte, Dios. Pero la más importante, nos dice Jostein Gaarder, cómo será el ser humano en el futuro, ¿sí? Y este autor es quien escribió el libro El Mundo de Sofía. Seguramente es el más conocido de él acá en nuestro país, un libro muy interesante que algún día se los vamos a comentar. Pues de él es la frase del día de hoy, de Jostein Gaarder, escritor noruego. Cuando leemos, creamos nuestras propias imágenes y asociaciones. El libro vive dentro de nosotros. Se reinventa en nosotros a medida que lo vamos leyendo. Jostein Gaarder. Tomamos nuestro separador, lo colocamos, y te recuerdo que es un gusto haber compartido contigo este tiempo y este espacio. Te invito a que lo compartamos de nuevo el día de mañana, y por lo pronto te deseo
la mejor de las noches, el mejor de los años y la mejor de las vidas. Hasta mañana. Confieso que he leído un oasis en el desierto de la radio sonorense. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y nos esperamos mañana en punto de las 7 de la tarde. Mientras tanto, vuela en hojas de papel.